¿Alguna vez un niño te hizo una pregunta tan simple que no supiste qué responder? Carolina era madre evangélica, maestra de escuela dominical durante 15 años y líder del Ministerio de Mujeres. En marzo de 2024, su hijo Bruno, de 4 años, vio una imagen de la Virgen María con corona y le preguntó: «Mami, ¿por qué esa señora tiene corona?». Carolina respondió con lo que le habían enseñado: «No es importante, hijo, es solo una estatua». Pero Bruno, con la lógica pura de un niño, insistió: «Pero si tiene corona, debe ser reina. Las reinas tienen coronas». Carolina no tuvo respuesta. Y esa noche buscó en su Biblia. Descubrió Apocalipsis 12, una mujer con corona de 12 estrellas que dio a luz al Cristo. María tiene corona en la Biblia. Durante 4 meses investigó todo lo que había enseñado durante 15 años. Y descubrió que estaba equivocada. Perdió su ministerio. Su comunidad la rechazó. Su esposo enfrentó 6 meses de tensión, pero ganó la verdad. Y todo empezó porque un niño de 4 años vio lo que los adultos, ciegos por la doctrina, no podían ver. Si alguna vez enseñaste que María no importa, necesitas escuchar esta historia. Mi hijo tenía 4 años cuando hizo la pregunta que destruyó 15 años de mi vida evangélica. Íbamos caminando por el centro histórico de Puebla una tarde de marzo. Bruno iba de mi mano, señalando todo con esa curiosidad infinita que tienen los niños de 4 años. Y entonces pasamos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. En el atrio había una imagen grande de la Virgen María, manto azul, estrellas y una corona dorada sobre su cabeza. Bruno se detuvo, señaló y me preguntó con esa inocencia que solo los niños tienen: «Mami, ¿por qué esa señora tiene una corona?». Era una pregunta simple, una pregunta de niño, pero no tenía respuesta, porque durante 15 años me habían enseñado que María era solo una mujer común, que venerarla era idolatría, que las imágenes eran pecado, que los católicos adoraban estatuas. Así que le di la respuesta automática que me habían programado: «Es solo una estatua, Bruno, no es importante». Pero mi hijo, con esa lógica pura que tienen los niños antes de que los adultos les enseñemos a ignorar lo obvio, me dijo: «Pero si no es importante, ¿por qué tiene corona? Las reinas tienen coronas, mami». Y ahí, en medio de la calle, con mi hijo de 4 años mirándome esperando una respuesta, me di cuenta de algo aterrador. No sabía por qué María tenía corona. Y peor aún, nunca me había preguntado. Esa pregunta inocente de Bruno me llevó a una investigación de 4 meses que cambió mi vida para siempre. Y hoy voy a contarte exactamente qué descubrí y por qué todo lo que me enseñaron durante 15 años sobre María estaba equivocado. Mi nombre es Carolina Isabel Méndez Vargas. Tengo 38 años. Vivo en Puebla, México. Y esta es la historia de cómo la pregunta de un niño de 4 años sobre una corona llevó a una madre evangélica de vuelta a la Iglesia Católica. Nací en una familia católica cultural. Fui bautizada cuando bebé. Hice mi primera comunión a los 9 años porque así se hacía. Pero nunca tuve formación real en la fe. Para mí, ser católica era ir a misa en Navidad y Semana Santa. Nada más. En 2009, cuando tenía 23 años, pasé por una crisis emocional fuerte. Acababa de terminar una relación de 5 años con mi novio. Estaba devastada, perdida, buscando algo que llenara el vacío. Una amiga evangélica me invitó a su iglesia. Se llamaba Nuevo Amanecer. Era una congregación pentecostal grande, con alabanza contemporánea, luces, pantallas, muy diferente a las misas católicas que recordaba de niña.
el primer domingo que fui, el pastor predicó sobre cómo Jesús sana corazones rotos, y lloré durante todo el servicio, porque sentía que estaba hablando directamente a mi dolor. Me bauticé en octubre de 2009, y durante los siguientes 15 años fui miembro activa de esa iglesia. No era una cristiana tibia. Servía. Dirigía un grupo de mujeres. Fui maestra de escuela dominical durante 10 años. Enseñé a cientos de niños sobre la Biblia. En 2012 me casé con Rodrigo, también miembro de la iglesia. En 2020 nació nuestro hijo Bruno. Desde afuera, mi vida cristiana evangélica parecía perfecta, pero por dentro, durante años, había estado sintiendo algo que nunca me atreví a nombrar: vacío. La alabanza era emotiva, intensa. Me hacía sentir bien durante el servicio, pero esa paz duraba solo horas. Para el lunes ya estaba otra vez ansiosa, vacía, buscando la próxima dosis emocional del domingo. Y había algo más, algo que me incomodaba profundamente, pero que reprimía porque no sabía cómo procesarlo. La doctrina cambiaba dependiendo del pastor. En 15 años, pasé por 5 pastores diferentes, y cada uno enseñaba diferente sobre bautismo, sobre dones del Espíritu, sobre predestinación, sobre el diezmo. Si la Biblia era tan clara, ¿por qué 5 pastores la interpretaban diferente? Cambié de congregación 3 veces buscando la verdad, pero siempre era lo mismo: alabanza emotiva, predicación motivacional y vacío cuando se apagaban las luces. El 18 de febrero de 2024 llegué a mi punto más bajo. Acababa de salir de una reunión del grupo de mujeres donde yo había enseñado sobre vivir en victoria en Cristo. Llegué a casa a las 9:15 de la noche. Rodrigo y Bruno ya estaban dormidos. Me quedé parada frente al espejo del baño y por primera vez en 15 años me permití hacer una pregunta que me aterrorizaba. ¿Dónde está la paz que me prometieron? Porque llevaba 15 años enseñando victoria, pero viviendo derrotada. Predicando gozo, pero llorando sola. Cantando sobre libertad, pero sintiéndome espiritualmente vacía. Esa noche lloré durante 1 hora y le dije a Dios algo que nunca le había dicho. Si esto es todo lo que hay, no es suficiente. Necesito más. Necesito algo real. Un mes después, el 23 de marzo de 2024, Bruno me hizo la pregunta que cambiaría todo. Ese sábado por la tarde, decidí llevar a Bruno a caminar por el centro histórico de Puebla. Quería que conociera los edificios antiguos, la arquitectura colonial. Íbamos caminando por la calle cuando pasamos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Es una iglesia católica hermosa del siglo XVI, y en el atrio hay una imagen grande de la Virgen María. Yo había pasado frente a esa iglesia cientos de veces en mi vida, pero como evangélica había aprendido a no mirar, a ignorar las imágenes católicas, a considerarlas idolatría. Pero Bruno no tenía ese filtro. Él solo veía lo que veía. Se detuvo, señaló la imagen de María, y con esa curiosidad pura de los niños de 4 años, me preguntó: «Mami, ¿por qué esa señora tiene una corona?». Mi respuesta automática fue: «Es solo una estatua, Bruno. No es importante». Intenté seguir caminando, pero Bruno no se movió. Se quedó mirando la imagen, y luego me miró a mí con esos ojos grandes llenos de confusión. «Pero mami», insistió, «si no es importante, ¿por qué tiene corona? Las reinas tienen coronas, como la reina Elsa. ¿Ella es reina?». Y ahí, en medio de la calle, con mi hijo de 4 años esperando una respuesta, me di cuenta de que no la tenía. «No sé, Bruno», le dije finalmente. «Vamos a casa». Pero durante todo el camino de regreso, la pregunta me persiguió. «¿Por qué María tiene corona?».
¿Y por qué, si no era importante, los católicos la representaban así? Esa noche, después de acostar a Bruno, no pude dormir. Me levanté a las 11 de la noche, fui a mi oficina y abrí mi Biblia. Busqué en Google, Mujer Corona Biblia, y lo que encontré me dejó sin aliento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Leí ese versículo 3 veces. La Biblia describía a una mujer con corona, con 12 estrellas, vestida del sol. Seguí leyendo. Versículo 2. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Un hijo que regiría todas las naciones. Eso solo podía ser Cristo. Y si la mujer dio a luz a Cristo, la mujer era María. La Biblia estaba describiendo a María con una corona de 12 estrellas. Bruno tenía razón. María tenía corona. Y no era invento católico. Estaba en la Biblia. Busqué comentarios bíblicos evangélicos sobre ese pasaje. Todos decían lo mismo. La mujer es un símbolo de la iglesia. O la mujer es un símbolo de Israel. Pero eso no tenía sentido. Porque la mujer dio a luz a Cristo. Y Cristo no nació de la iglesia. Cristo nació de María. Me quedé sentada en mi oficina hasta las 3 de la madrugada, leyendo y releyendo Apocalipsis 12. Y una pregunta me quemaba la mente. Si la Biblia describe a María con corona, ¿por qué me enseñaron durante 15 años que era solo una mujer común? Los siguientes días no podía dejar de pensar en eso, pero no se lo dije a nadie, porque sabía que si preguntaba en mi iglesia, me dirían que estaba siendo engañada, que estaba cayendo en tradiciones humanas. Así que seguí investigando sola. Y en abril de 2024 descubrí algo más. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, la Anunciación, el pasaje que había leído cientos de veces sin realmente verlo. Versículo 28. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia. Busqué qué significaba eso en el griego original, porque en mi iglesia nos habían enseñado que teníamos que ir al original para entender bien. La palabra griega es kecharitomene. Es un participio perfecto pasivo, y significa que María había sido completamente llena de gracia desde antes. No que iba a recibir gracia, sino que ya era, en estado permanente, llena de gracia. Es la única persona en toda la Biblia descrita con esa palabra. Seguí leyendo. Versículo 42. Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María: Bendita tú entre las mujeres, bendita entre todas las mujeres, no una mujer común, bendita entre todas. Y entonces llegué al versículo 48, las palabras de María: Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Leí eso y sentí que algo se rompía en mi pecho, porque me di cuenta de algo devastador. Durante 15 años en la iglesia evangélica, nunca, ni una sola vez, había escuchado a alguien llamar a María bienaventurada. La Biblia decía que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, pero nosotros no lo hacíamos. ¿Quién estaba siguiendo la Biblia? ¿Nosotros, que la ignorábamos? ¿O los católicos, que la llamaban bienaventurada cada vez que rezaban el Ave María? En mayo, seguí investigando. No podía parar. Era como si 15 años de preguntas reprimidas finalmente estuvieran saliendo a la superficie. Leí Juan capítulo 19, la crucifixión, versículos 26 y 27. Jesús, desde la cruz, ve a su madre y al discípulo Juan, y dice: Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan: he ahí tu madre.
En mi iglesia nos habían enseñado que eso era solo un arreglo personal. Jesús asegurándose de que alguien cuidara a su madre después de su partida. Pero pensé, si era solo un arreglo personal, ¿por qué Juan lo incluyó en su evangelio? Juan escribió 60 años después de la crucifixión. Si no fuera importante para todos los cristianos, ¿para qué incluirlo? Busqué la interpretación católica y descubrí algo hermoso. Los católicos enseñan que en ese momento Jesús estaba dando a María como madre a todos sus discípulos, que Juan nos representaba a todos, que María es nuestra madre espiritual. Y de repente, todo tenía sentido. Por eso los católicos la veneraban, no porque la adoraban, sino porque Cristo mismo nos la había dado como madre. En junio de 2024, empecé a investigar la historia de la iglesia primitiva, porque quería saber cuándo empezaron los cristianos a venerar a María, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Ignacio de Antioquía, que conoció personalmente al apóstol Juan, escribió en el año 107 sobre la virginidad perpetua de María. Ireneo de León, en el año 180, llamó a María la nueva Eva. Explicó que así como Eva trajo la muerte por su desobediencia, María trajo la vida por su obediencia. En el concilio de Éfeso, en el año 431, los obispos defendieron el título de María como Theotokos, Madre de Dios, contra una herejía que negaba la divinidad de Cristo. La veneración de María no era un invento medieval, no era corrupción del siglo IV, era la práctica de los cristianos desde el año 100. El 15 de julio de 2024, a las 6:45 de la tarde, mi esposo Rodrigo llegó del trabajo y me encontró en mi oficina, rodeada de Biblias, libros de historia de la iglesia y páginas de notas. Carolina, me dijo con preocupación, ¿qué es todo esto? ¿Por qué has estado estudiando tanto los últimos meses? ¿Qué está pasando? Me quedé en silencio por un momento, y luego le conté todo. Le conté sobre la pregunta de Bruno, sobre Apocalipsis 12, sobre llena de gracia, sobre todas las generaciones me llamarán bienaventurada, sobre he ahí tu madre, sobre los padres de la iglesia. Rodrigo, le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Bruno me preguntó por qué María tiene corona, y descubrí que la Biblia dice que tiene corona. Apocalipsis 12. Descubrí que es llena de gracia desde siempre. Lucas 1. Descubrí que todas las generaciones deben llamarla bienaventurada. Lucas 1. Descubrí que Cristo nos la dio como madre. Juan 19. Y que la iglesia primitiva la veneraba desde el año 100. Y nosotros, continué, hemos pasado 15 años ignorándola, enseñando que no importa, enseñando que venerarla es idolatría, cuando la Biblia y la historia dicen lo contrario. Rodrigo se quedó callado durante un minuto largo. Luego dijo, Carolina, ¿estás diciendo que los católicos tienen razón sobre María? Estoy diciendo, le respondí, que nuestro hijo de 4 años vio algo que nosotros hemos negado por doctrina, no por Biblia. Vio a una reina, y tenía razón, ella es reina, porque su hijo es rey. Rodrigo no supo qué decir. Se fue de mi oficina, y durante las siguientes semanas hubo una tensión entre nosotros que nunca habíamos tenido, porque yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la evidencia me estaba llevando a un lugar que nunca pensé que iría, de regreso a la Iglesia Católica. Pero Rodrigo no estaba listo para eso, y yo tenía miedo de perderlo. En agosto de 2024, tomé una decisión. Fui a misa por primera vez en 17 años. Fui sola, un domingo por la mañana. Rodrigo se quedó en casa con Bruno. Llegué a la parroquia de San Francisco. Me senté en la última banca.
Y cuando el sacerdote empezó la misa, algo en mí se rompió. Antes de la misa, la gente estaba rezando el rosario. Y por primera vez en mi vida, escuché el Ave María completo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Era Lucas 1:28 y 42. Palabra por palabra. Los católicos no estaban inventando nada, estaban orando la Biblia. Y lloré, porque durante 15 años me habían enseñado que el rosario era vano repetición, que era idolatría, cuando en realidad era meditación sobre la vida de Cristo a través de los ojos de su madre. La homilía ese día fue sobre la Asunción de María. El sacerdote explicó que María es reina porque Cristo es rey, que la madre del rey es reina, que no es adoración honrar a la madre, es honrar al hijo. Y pensé en Bruno, en su pregunta simple, ¿por qué tiene corona? Porque es reina, porque su hijo es rey. Durante septiembre, octubre y noviembre de 2024, asistí a clases de RCIA. Rodrigo no vino conmigo. Seguía en la iglesia evangélica, y nuestra casa estaba llena de tensión. Mis padres evangélicos estaban furiosos conmigo. Mi hermana, también evangélica, dejó de hablarme. Mis suegros presionaban a Rodrigo para que se divorciara de mí. El pastor de mi iglesia me confrontó públicamente desde el púlpito. No dijo mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba cuando dijo: hay quienes abandonan la verdad por las tradiciones humanas de Roma. Perdí todas mis amistades de 15 años, las mujeres que había liderado, las maestras con las que había servido. Todas me dieron la espalda, y la culpa me comía viva. Porque durante 10 años yo había enseñado a cientos de niños en la escuela dominical que María no importaba. ¿A cuántos había alejado de la madre que Cristo nos dio? Pero en medio de todo ese dolor, tenía paz. Por primera vez en 15 años, tenía paz real que no dependía de la emoción del domingo. Cada noche, después de que Rodrigo se dormía, yo me levantaba y rezaba el rosario por él. Le pedía a María que intercediera por mi esposo, que lo llevara a su hijo como me había llevado a mí. El 8 de diciembre de 2024, fiesta de la Inmaculada Concepción, fui recibida en la Iglesia Católica. Rodrigo vino a la misa. Era la primera vez que entraba a una iglesia católica. Se sentó en la última banca, con los brazos cruzados, claramente incómodo. Pero cuando me vio recibir la Eucaristía, cuando vio la paz en mi rostro, algo en él cambió. Después de la misa, me dijo: Carolina, no entiendo todo esto. No sé si estoy listo para convertirme, pero veo algo diferente en ti. Veo paz que nunca vi en 15 años. En enero de 2025, Rodrigo empezó RCIA. No porque yo lo presionara, sino porque él mismo quería investigar. Hoy es febrero de 2025. Hace solo 2 meses que soy católica. Rodrigo está en proceso, todavía tiene preguntas, todavía está investigando, y yo respeto eso. Mi familia evangélica sigue sin hablarme. Perdí casi todas mis amistades, pero gané algo que vale más que todo eso. Gané a mi madre espiritual. Cada mañana rezo el rosario, y cada mañana le agradezco a María por interceder por mí, por llevarme de regreso a su hijo, por mostrarme que ella no compite con Cristo. Ella me lleva a Él. Y cada vez que veo la imagen de la Virgen con su corona, pienso en Bruno, en su pregunta inocente, en cómo un niño de 4 años vio lo que yo había ignorado durante 34 años. María tiene corona porque es reina porque su hijo es rey. Y honrar a la madre del rey no es idolatría. Es reconocer lo que Dios mismo hizo cuando la llenó de gracia
y la eligió para traer al Salvador al mundo. Si tú también eres evangélico, si te han enseñado que María es solo una mujer común, si te han dicho que venerarla es idolatría, déjame hacerte las mismas preguntas que me hice yo. ¿Por qué la Biblia describe a María con corona en Apocalipsis 12? ¿Por qué es la única persona llamada llena de gracia en toda la Escritura? ¿Por qué la Biblia dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, pero tú no lo haces? ¿Por qué Cristo desde la cruz nos la dio como madre si no fuera importante? ¿Por qué los cristianos del año 100 ya la veneraban si era corrupción medieval? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que merecen investigación honesta. Y si investigas honestamente, como yo lo hice, vas a descubrir lo mismo que descubrí, que María no nos aleja de Cristo, nos lleva a Él, que venerarla no es idolatría, es obedecer el mandamiento de honrar padre y madre, y ella es nuestra madre espiritual, que el rosario no es vana repetición, es meditación profunda sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que la Iglesia Católica no inventó la devoción a María, la preservó desde el principio. 15 años enseñando que María no importa. 2 meses descubriendo que importa más de lo que imaginé. Y todo empezó con la pregunta de un niño de 4 años. Mami, ¿por qué esa señora tiene una corona? Bruno no lo sabe todavía. Pero su pregunta cambió nuestra familia para siempre. Porque a veces Dios usa la inocencia de un niño para romper las cadenas de doctrina que nos ciegan a la verdad. María tiene corona. La Biblia lo dice. La historia lo confirma. Y mi hijo lo vio primero. Mi nombre es Carolina Isabel Méndez Vargas. Tengo 38 años. Y hace 2 meses que regresé a la Iglesia Católica. No por tradición, no por emoción, sino porque la pregunta de mi hijo me llevó a investigar. Y la investigación me llevó a descubrir que la madre que Cristo nos dio desde la cruz merece el honor que la Biblia misma le da. Si tienes hijos, si alguna vez un niño te ha hecho una pregunta simple que no supiste responder, no ignores esa pregunta. Investígala. Porque a veces los niños ven lo que nosotros, los adultos, hemos aprendido a no ver. Y si descubres, como yo descubrí, que María es más importante de lo que te enseñaron, no tengas miedo de seguir la verdad. Te va a costar. Me costó a mí. Pero la paz que viene de estar en la verdad vale más que todo lo que puedas perder. María tiene corona, y ahora yo sé por qué. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.